La Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 prevé que los países también deben ofrecer protección a los extranjeros que hayan dejado sus países por haber sufrido o tener el fundado temor a sufrir persecución por pertenecer a un grupo social determinado o una comunidad específica. Según diversas interpretaciones nacionales e internacionales, la población LGBTI pertenece a un grupo social determinado y por tanto deben de ser reconocidos y tener acceso a los derechos, incluyendo, por ejemplo, el de ser refugiados. Claramente esta es una realidad de la cual todavía en Centroamérica estamos muy alejados. Costa Rica tiende a ser visualizada como un refugio en la región muchas veces. Mucha gente de todos los países centroamericanos realmente arriesgan sus vidas para llegar hasta acá. Y a veces eso tiende a darnos una visión un poco tergiversada de lo que realmente somos. Esta tarde contamos con dos personas increíbles, Victoria Rovira y Carla Velar. Carla Velar ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de la población LGBTI en El Salvador y a nivel internacional súper reconocida, directora de Concavis. Y Victoria Rovira, Carla es de El Salvador y Victoria Rovira, costarricense, activista trans y feminista, nos vienen a contar un poco de la realidad que ellas viven y que a veces nosotros sencillamente no vemos. Les cedo la palabra. Victoria, empezás vos. Y ahora sí, listo. Una que es casta pura y virginal, digo yo, entonces uno no está acostumbrado a hacer algo tan grande. A ver, bueno, mi nombre es Victoria Rovira, soy activista trans, tengo 22 años, yo sé que me veo más vieja, pero es que la vida la arrastra una. Yo cuando hago mis actividades, bueno, cuando hago ese tipo de actividades, trato de hacerlas con un poco de humor negro, porque a veces para entrarle a la parte fea, que me puso música, yo se iba a poner eso tan dramático. A ver, cuando yo hago estos temas, algo que me gusta que la gente se interese, porque a veces cuando hablamos de temas de los que no te abarcan, decimos, ok, no me importa, porque eso es lo que nos enseñaron en el colegio. En el colegio nos enseñaban el valor de la tolerancia. Y siempre, si usted pregunta al día de hoy, yo hice un proyecto acerca de esto, en donde cuando trabajaba en Amazon, y le pregunté a las personas, hice una encuesta, ¿qué significaba la tolerancia? Y todo el mundo me puso, es ver, aguantarme, ¿ya? Lo he hecho. Bueno, prosigo. Yo les preguntaba qué era la tolerancia y todo el mundo me respondía, ser tolerante es ver algo que no me gusta y yo me aguanto. Y así nos criamos. A los ticos y a las ticas nos gusta decir que somos el país más feliz del mundo, que tenemos la cultura del pura vida, que qué bien que estamos acá. Y bueno, ya es tiempo como que vayamos entrando en razón de que esa sociedad ya no existe. La sociedad de que estamos seguros, de que somos un país muy feliz, porque tampoco es así. Para empezar, vivimos estresados, cada vez hay más índices de depresión, de suicidios. Las personas son cada vez menos respetuosas y es ahí donde aplica la tolerancia, porque entonces es todo lo que pasa que es ajeno a mí, me aguanto, me quedo callada y ya. Entonces, hay que empezar a cuestionar los privilegios, empezar a hacer las luchas intersectoriales, empezar a hacer el activismo desde el respeto y no desde la tolerancia. De nuevo, hoy les vamos a contar nuestras historias. La de Carla es un poquito más pesada que la mía, es de admirar. Yo la leo cuando puedo. Cuando supe que iba a tener el conversatorio con ella, casi me orino de la emoción. Un poquito, tal vez. Tuve que ir a cambiarme, no, mentira. Fue bastante interesante. Carla es una persona que tiene una historia súper linda. Es una de las personas que yo más admiro. Es un modelo a seguir para mí. Y yo espero algún día ser tan incidente como ella lo ha logrado. Y también llegar a vivir 40 años, porque yo sé que no los aparenta. Yo la vi, yo dije, tiene 16, pero no, tiene 40 años. Y para mí el hecho de llegar a vivir 40 años es algo que yo digo, yo espero un día de verdad llegar a vivir el promedio de una mujer en Costa Rica, que es 80 años.
Y es que mi promedio de vida, el promedio de las personas trans en Costa Rica, bueno, en Centroamérica era 35 años. Este año bajó a 32, por lo que la violencia sigue aumentando. Las chicas en Costa Rica, las que se han muerto, no llegaron a los 30 años. De hecho, en los últimos 2 años, yo solo he visto un caso de una chica que tenía más de 30 años cuando se murió. Y tampoco era que tenía tanto, ¿verdad? Porque no llegó a los 60. Hablemos un poquito de estadísticas y cómo es que entonces es que las chicas trans nos estamos muriendo a tan temprana edad. Los índices de violencia son exageradamente altos. Costa Rica tiene esta fama de que es el país menos violento de toda Centroamérica. Sí lo es, sin embargo, eso no hace que no seamos violentos. Costa Rica es un país sumamente violento. Y el hecho es que como ustedes son tolerantes, entonces cuando hay una chica trans en la calle esquineando, porque esa es la realidad de las personas trans, todas somos putas y todas tenemos SIDA aparentemente, y no pasa, la gente me ve y me pregunta y me dice, ¿cómo haces vos con el SIDA? Y yo, ¿qué? Me dicen, el SIDA, así como si fuera una gripe, como si fuera que yo me gané la lotería, ¿verdad? Y me dicen, ¿cómo haces con el SIDA? Y yo, ya, es que yo no, ¿cómo te lo explico? Me dicen, vos no sos de esas. Porque entonces hay una categoría, hay una catalogación de que las mujeres trans todas somos putas y todas venimos con enfermedades de transmisión sexual. Y aquí es donde se pone interesante. Ustedes no ven mujeres trans caminando de día. Ustedes van por San José y ustedes no ven mujeres trans, punto. Yo tengo un privilegio, tengo millones de privilegios. Uno de mis privilegios es que mi apariencia no me delata, porque esa es la palabra que usamos, no la delata. Veo otro tipo de violencias, por ejemplo, la gente me ve a mí y lo primero que dicen es, vos sabes que eso es un hombre. Vos sabes que eso es un playo. Porque una es playo, claramente. O sea, yo he secado un par de canoas, no lo voy a negar, pero no es mi realidad. La sexualidad y mi identidad de género son cosas completamente diferentes. Y como la gente no averigua, porque la gente cree en Costa Rica, la gente es muy vaga. Y la gente es el tipo de personas que llegan y dicen, es que como yo nunca he tocado el tema, y ahí ya el primer error, yo nunca he tocado el tema. Como que si el tema nunca se ha tocado en Costa Rica. Se ha tocado siempre desde una perspectiva amarillista. Y yo sé porque cuando yo tenía 5 años, yo me recuerdo cuando yo vivía en Teletica, cuando se leía este montón de mujeres trans en la calle y les ponían travestis así en grande, y tras de eso les ponían putas a la par. Y no solo eso, el tema siempre era con qué político te acostaste. Y ya ustedes van teniendo como resonancia, ¿verdad? Ya les va sonando en la cabeza todas esas imágenes que usted veía en Teletica de que ser trans era eso, y esa es la imagen que tenemos. Y sabemos porque desde siempre hemos conocido el tema travesti, el título tan despectivo que es travesti, siempre lo hemos conocido. Entonces, y creemos que es la misma vara. Entonces, cuando alguien llega y me dice, es que yo nunca he aprendido el tema, a mí nunca me ha pasado, yo no me mienta, a usted sí le ha pasado el tema. Lo que pasa es que nunca se ha tomado la molestia de cuestionarse y decir, ¿qué sé yo al respecto? ¿Y cómo puedo yo aprender acerca de este tema? Y no solo buscar en redes sociales, porque a veces la gente cree que esa es la única opción, que de verdad hay mucha información. Hay claramente información incorrecta y correcta, nada más de ir con mucho cuidado por donde voy viendo, pero hay información. Yo siempre tengo un problema, que la gente me dice esto y yo, pero es que usted nunca ha llegado a hablar con una persona trans. Y no es como que no existimos, porque de verdad creen que no existimos, somos como, no sé, una leyenda, somos un mito. Pero sí las vemos de noche. Y ahí es la diferencia, usted ve chicas trans de noche y las ve en las esquinas y les decimos playos, travestis y un montón de cosas despectivas más. Y eso es solo las burlas que le hacemos nosotros y nosotras desde la comunidad de nuestro carro. Ahora hay gente que lo lleva un poquito más lejos. Y ese poquito más lejos es un montón. Porque entonces a las chicas trans les tiran piedras. Todas han tenido que sacar balines de metal de la piel. Hay chicas que no pasan, que no se les salen. O sea, simplemente el cuerpo no los expulsa. Entonces pasan por un detector de metal y suenan. Y lo peor es que les ha pasado a tantas y todas tienen el número de placa, la descripción del señor que lo hace y creo que hasta el nombre le tenían. Fueron a hacer la demanda al OIJ y dijeron, de ahí no hay nada que hacer. Porque como unas trans y una vale menos que un animal, y digo que vale menos que un animal porque ahora hay ley de protección animal. En cambio una no tiene eso. También las hacen arrastradas, pasa una moto
y las hacen arrastradas del pelo, así por la calle. Luego se bajan y las golpean. A veces son los mismos clientes quienes las violentan. Porque está esta cuestión de que entonces se debilitó la masculinidad tan frágil, esta masculinidad que hay que protegerla, porque Dios guarde a un hombre le guste una mujer trans. Eso ya es el pecado capital. O sea, Dios guarde que un hombre vuelva a ver a otro mae. No, o sea, un mae tiene que ir viendo hacia el suelo por la calle. Un mae no puede expresar sentimientos. El único sentimiento que tiene un hombre puede expresar es la ira, porque es el sentimiento más fuerte. Y es que a veces creemos que esas cosas no suceden porque claramente aquí todos vivimos del privilegio. ¿Cuál es el privilegio de ustedes? Ustedes están estudiando. Ustedes están acá porque alguien los puso acá. Y uno se puede llenar la jeta y decir, no, es que yo he estudiado y yo he hecho esto y yo he hecho aquello y aquí, bla, 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 bla. Y aquí llegué yo por mi propia cuenta con mi sudor y sangre y yo me da con látigo en la espalda y una piedra en el pecho. Pero a ustedes los pusieron acá sus papás, sus tíos, sus abuelos, un sistema. Y me hacen el favor, tienen que aprender a cuestionarse eso. Porque las chicas trans no tienen eso. Las chicas trans en el año 2017, a mí me llegan y me contactan y me dicen, Vic, vieras que salí del closet y le dije a mis papás que soy trans. Me echaron de la casa y eso siempre pasa. Desde los 13 años las chicas trans están en la calle. ¿Alguien se cayó ahí atrás? ¿Están bien? No sé, ¿todo bien? Ok. El promedio de personas trans que están ahorita en la calle son desde los 13 años. Hay casos que se registran en Centroamérica desde los 8. Luego pasamos a que entonces, como están en la calle, y es que es algo súper tonto, porque es como que usted llega un día y le diga a sus papás, quiero ser arquitecto, quiero ser doctora, no sé, algo. Sus papás les dicen, no, usted está mal porque la Biblia dice esto, la religión dice aquello, mi vecino Emilio le va a dar vergüenza que la vean a usted. No, la echamos de la casa. El PANI no tiene un sistema de protección para personas trans. Entonces llegan al PANI y las devuelven. Porque entonces, ¿cómo vamos a tratar con una persona que claramente está mal de la cabeza? Porque así nos dicen. Y no solo eso, ¿cómo vamos a incorporarla con los demás niños y niñas que están en el sistema? Porque nos va a afectar claramente. Porque es que no, eso es un bicho raro. ¿Y cómo lo vamos a meter? No, es capaz que después tenemos un montón de playitos aquí porque se nos inculcó de este mal que vinimos a meter. Y así es la mentalidad. Chiquillos, yo sé que suena divertido y todo, pero esa es la realidad de Costa Rica. Ya estamos hablando, entonces ya tenemos todas las de perder. No hay estudios, no hay oportunidades, están fuera de la casa, no hay un sistema que las proteja. Y es que en los colegios, después de que a mí me han contactado las chicas y me dicen, hey, miras que me pasó esto y esto y esto, llegué al colegio de San Sebastián, un colegio público, le dije al director que soy trans, que voy a transicionar, y el director me dijo, si vos transicionás, no entras. Así de sencillo. Irme tiene una política de inclusión para personas trans. Lo que pasa es que como todo en este país, todo es tan burocrático que nunca nada llega abajo. ¿Y qué es abajo? Los docentes, directores, profesores de escuela que ocupan hacer un sistema de inclusión, pero como no se pasó, entonces a ellos nunca les dijeron que no podían expulsar a una persona, que pasa todos los años y en varios colegios, que no podían expulsar a una persona por ser trans. Entonces, el hecho de que ustedes están acá significa que ustedes tienen un privilegio. Estudiar es un privilegio, tener una familia es un privilegio, tener que vestir, tener que comer es un privilegio. Incluso no tener pases para el bus es un privilegio, porque vos tenés la opción de pedirle a alguien dinero y esa persona muy probablemente te va a dar. Una como trans se le ve en la cara de travesti y una se aparta, la gente se aparta. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Si es tonto, yo sí hablo paja. Y eso es todo para las chicas que son ticas. Voy a avanzar al tema de migración porque es el que toca Carla, que es todavía peor. En Costa Rica, las personas migran porque Costa Rica es el país más seguro. Cuando una es trans, una sale de prostitución y viene a prostitución. Porque como ya les expliqué, esa es la vida de una. Yo tuve una vida muy diferente, yo tenía apoyo familiar, pude terminar mi colegio, ahorita no estoy estudiando, si Dios quiere el otro año entro a la U, tengo un trabajo para Naciones Unidas, lo cual es un súper brete. Me encanta la cara que hace todo el mundo cuando dice que trabaja en Naciones Unidas. Yo soy asistente, no es la gran cosa, chiquillos, no se la crean. Cuando una es trans, una sabe que una sale de prostitución y viene para prostitución. El ACNUR, que es el sistema de Naciones Unidas, donde una persona puede aplicar para ser refugiada, tiene esta cláusula específica que dice, si vos venís de prostitución, no podés aplicar para refugio.
pero no te la dan cuando vos vas a aplicar para el refugio porque claramente ocupan sacarte todas las verdades. Entonces, cuando vos haces el formulario, hay una pregunta específica que dice: ¿usted sabía que usted venía a prostituirse cuando llegó al país? Claramente todas las chicas trans van a contestar que sí, porque ya sabían, o sea, ellas nada más lo que quieren salir es salir de una violencia donde las están matando para venir a otro país donde es otra violencia, pero por lo menos no las van a asesinar. ¿Qué sí ha pasado? En Costa Rica han muerto chicas asesinadas, quemadas, perdón, qué tonta. Las han quemado vivas, las han macheteado, las han atropellado. Usted llega a la OIJ, pregunta por estos casos y los abrieron por protocolo porque había una persona asesinada. Usted pregunta y le van a decir: es que es trans, y ahí se quedó el tema. Lo mismo pasó con este señor que les andaba disparando balines. Es que es trans, como que si una fuera un perro cualquiera. Entonces vienen otras chicas porque dicen: ok, tal vez el índice de asesinatos en Costa Rica no es tan alto como es en mi país. Ahí yo voy a tener una protección y también hay una red de mujeres que me va a tratar de proteger. Pues llego, pido refugio, como ya sé que venía de prostitución y voy para prostitución, ya ahí no apliqué el refugio. Luego, si me dieron residencia por obra y milagro del Espíritu Santo, pues resulta que yo llego a migraciones que se supone que había dicho que iba a empezar a cooperar, que no cooperó al final, dice: bueno, te damos tu cédula. Y resulta que es una cédula con tu nombre de nacimiento. Y uno dice: ok, todo bien, me pueden agregar un conocido, como no hay espacio en la cédula. Y después, para poder pedir residencia, tenés que tener 3 ofertas laborales. Como una es trans, una no tiene estudios, una tiene esta cara, porque esa es la cara que le venga a una. Y eso es lo que yo decía ahora, el término cara travesti. Cuando una es trans, a una le dicen: usted no me trabaja aquí porque eso incomoda a los clientes. Yo no sé si ustedes aquí alguna vez han ido a Árbol de Seda, es un restaurante de comida vegetariana en Barrio Escalante. Yo ahí trabajaba de mesera repuesto y ustedes entran a la página, hay una reseña de un mae que dijo: me sentí incómodo con el personal. ¿Alguien quién era el personal? Este mujerón de acá. La violencia se vive en todos los niveles. Yo tengo miedo de salir de la calle. Mi imagen, el hecho que yo ando tan arreglada y ando tan maquillada, no es porque a mí me guste maquillarme, es porque mi maquillaje me garantiza mi seguridad, que la gente no se va a dar cuenta que soy trans y no me van a violentar, y por eso yo sí puedo salir de día. Yo, como todas las mujeres, camino con miedo a ser violada, y es que a mí ya me han violado. Y cuando a mí me violaron el año pasado, en febrero, por un gringo que venía de Jaco y me violó sin condón, yo dije: ma, ya está, a mí me pegaron algo, ya, lista, quedé para la foto, ahora soy activista VIH también. Llegué, no me pasaron nada, sigo siendo activista VIH. Llegué y me dijeron, lo primero que asumen es que soy prostituta. Trabajaba en Amazon, pero no dijeron: es que es una prostituta trans que anda preguntando dónde queda infectología para saber si algún cliente le pegó algo. Me quedan 2 minutos, qué bien voy. Y después me dan un carnet para que yo retire 20 condones todos los meses. Porque una, como tiene picha, y así lo voy a decir para que a ustedes se les quede pegado en la jupa, como una tiene picha, una la anda metiendo en todos lados. Entonces claramente yo, después de ser violada, yo voy a seguir cogiendo, y no solo eso, cuando me vayan a violar de nuevo, que fue 3 meses después por mi expareja, me van a decir, yo le voy a decir: ma, deme un toquecito, usted prende ahí, tome el condón, ahora sí, venga, abra. Porque esa es la realidad de Costa Rica. Costa Rica es un país violento y ustedes no pueden quedarse ahí sentados y pretender que nunca han escuchado el tema, que nunca les ha abarcado, porque ahí es donde viene la tolerancia. Hay que empezar a dejar la tolerancia de un lado, eliminar la tolerancia, ser respetuosos. Ustedes, desde su privilegio, tienen el poder, tienen la manera de llegar y decir: voy a hablar con una persona trans, saber qué está pasando. No solo la población trans, todas las luchas son intersectoriales. Yo empiezo mi lucha y esa lucha va a beneficiar las luchas de otras personas. Yo puedo empezar a hablar por personas que vienen, población de calle. Yo puedo hablar por personas indígenas, puedo hablar por personas afrodescendientes, porque yo tengo la capacitación para hacerlo. Claramente tengo que pasar por un proceso de educación, pero lo puedo hacer y puedo ayudar a otras personas. Usted identifica cuál es su lucha y de ahí ve cómo beneficia a otras personas. No se queden sentados y digan: ok, ya con esto ya me dieron puntos extra para el curso, porque yo sé que algunos de aquí les están dando puntos extra. Y no se queden sentados, Willas, porque ustedes tienen ahorita 20, 25 años, están en ese rango de edad, están en la flor de la vida, y yo quiero que ustedes el día de mañana garanticen que yo vaya a vivir más de los 10 años de vida que me quedan. Porque si yo tengo 22 y me voy a morir a los 32, de nada me sirve. Si yo muero es por culpa de todas las personas que estamos acá, de la indiferencia que tenemos hacia otras personas,
Y o sea, no cuesta nada. Al momento en que vos empezaste a cuestionar, te va a doler porque te vas a dar cuenta que fuiste bien mal, que hiciste algo malo en tu vida, que fuiste burlista, que fuiste concho. Te empezás a dar cuenta de las cosas malas, pero es un paso que hay que tomar. Y me hacen el favor y a mí no me vengan a decir que el tema nunca me ha abarcado, que nunca me lo he topado, porque aquí todas las personas tenemos la capacidad de generar un cambio, ser agentes de cambio y garantizar que Costa Rica sí vuelva a ser el país más feliz del mundo y que sí vuelva a ser un punto de focal para que las personas de otros países puedan llegar y sentirse seguras. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Victoria por esa intervención tan conmovedora. Bueno, mi nombre es Carla Velar, soy la directora ejecutiva de la organización Concavis Trans. También soy parte del consejo de ILGALAT, que es la organización mundial más grande del mundo, con representación en 194 países, ¿verdad? Y soy la directora general de la organización, la Red Centroamericana de Personas Trans. Y en este momento pues solo quiero hacer una aclaración. Espero no cometer errores de vocabulario, porque entre El Salvador y Costa Rica hay mucha diferencia de vocabulario y puede ser que diga algo ofensivo para alguien en algún momento, pero en mi país no se interpreta así. Bueno, ok. También quiero mencionar que en este momento estoy siendo nominada al premio Martín Enals. Es un premio de derechos humanos que se entrega una vez cada año, ¿verdad? A nivel mundial. Soy parte de las 3 finalistas, ¿verdad? Esperando y haciendo la lucha para poder llegar al primer lugar. Eso será en octubre. Quiero iniciar con 3 preguntas que realizó en una encuesta USAID PASCA en el 2011 y en el 2013. Fue una encuesta que se realizó en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y eran 3 preguntas específicas que se realizaron en esa investigación por primera vez en una investigación de USAID. Una de las preguntas decía que si usted aprobaba la violencia y los asesinatos en contra de las personas LGBTI, específicamente hacia mujeres trans. El 99.8% de las respuestas fueron de 2.500 personas que fueron entrevistadas, fue que sí, que aprobaban los asesinatos de mujeres trans y de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Eso fue en el caso de El Salvador, pero no fue muy diferenciado en el resto de los países, a excepción de Nicaragua, que fue el país que menos índices de violencia presentó en esta encuesta. La otra pregunta era, ¿usted aprobaría que las personas transgénero tengan acceso a un documento de identidad que identifique su identidad de género? El 98% de la población dijo que no lo aprobaría. Y la otra pregunta era, ¿usted podría vivir con una persona lesbiana, gay, bisexual en un mismo hogar? El 100% de las personas dijeron que no. La última pregunta iba relacionada a que si usted podía trabajar con una persona LGBTI. Y el 99.8% dijo que sí. Curiosamente ahí cambió. Dijo que sí, pero de lejitos, ¿verdad? Que no se atreviera a acercarse a él o a ella. Es interesante, ¿verdad? Porque estas encuestas se realizaron en 4 países y 3 países de estos pertenecen al Cono Sur, ¿verdad? Que es Guatemala, Honduras y El Salvador, los 3 países que presentan altos índices de violencia, pero también tienen un desplazamiento y una migración alta, ¿verdad? Y que está dejando como efecto que muchas personas LGBTI estén migrando a otros países como Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotras como organización hemos dado apoyo a algunas personas trans que han migrado para acá, pero principalmente migran a otros países como México o Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto también? Que estos países no están libres de violencia tampoco, ¿verdad? Pero tienen más avances en contexto de materia de derechos humanos, ¿verdad? El Salvador está, creo que en el nivel más alto de violencia en este caso, y eso se evidencia en un reciente estudio que realizó Naciones Unidas, ¿verdad? A través de la participación del señor redactor de derechos humanos de la CIDH y el señor secretario de derechos humanos de la ONU,
y el especialista en OSID, ¿verdad? Orientación sexual e identidad de género, que también lo ha dicho en su última investigación que realizó en Argentina. El Salvador está vulnerando aproximadamente 14 derechos humanos de las poblaciones LGBTI, entre estos el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la vivienda, al sufragio, al tránsito libre, a los créditos, a la identidad, y podría seguir mencionando muchos derechos. Esta violencia no solamente es ejercida por los funcionarios, o sea, no es una violencia institucionalizada solamente, sino que es una violencia social, una violencia familiar que nos está obligando a salir de nuestros países, ¿verdad? Pero también es una violencia que se materializa a través de crímenes por odio, ¿verdad? El Salvador, le voy a dar los datos de los 3 últimos años. En el 2015 cerró el año con 42 asesinatos de personas LGBTI, 38 mujeres trans, 2 hombres gay y 1 hombre transgénero. En el 2016 cerramos con 48 asesinatos, ¿verdad? En su mayoría mujeres trans siempre, y en este 2017 ya llevamos 19 mujeres trans asesinadas. Pregúntenme si alguno de ellos ha tenido resolución. Pues no. Todos están en la total impunidad, a pesar de que el 22 de... Quizás tengo hierro en la boca, ¿verdad? A pesar de que el 22 de octubre del 2015... A pesar que el 22 de octubre del 2015 El Salvador se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en aprobar una reforma a su Código Penal. ¿Qué significa esto? Que el artículo 129 y 155 de la legislación salvadoreña sufrió una reforma para reconocer los crímenes por odio, los cuales no eran reconocidos ni siquiera para la mujer cisgénero, ¿verdad? Y esa fue una iniciativa que nosotras impulsamos como organizaciones de sociedad civil y que la logramos a través de la denuncia que presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 29 de octubre, ¿verdad? Donde la Comisión recomendaba al Estado salvadoreño que se reconociera la figura de crimen por odio. 2 años después se da la reforma, gracias a la incidencia que nosotras como organizaciones de sociedad civil hicimos, pero ¿qué pasa? Se logró la reforma. Pero hoy que está la reforma, a partir del 22 de octubre del 2015, ya se registran más de 100 asesinatos, casi 100 asesinatos de personas LGBTI, asesinatos en los que la reforma no ha sido implementada. O sea, tenemos una de las mejores leyes de la región, que es el Código Penal, ¿verdad?, actual, pero no es implementado. O sea, se matan, se tortura, se viola, se decapitan, ¿verdad?, a personas y se les mutilan sus órganos genitales y se dejan en la boca de la persona. Y la Fiscalía General de la República, desde mi punto de vista, es una Fiscalía General obsoleta, que además de ser obsoleta no tiene los recursos humanos ni los recursos económicos para poder ejercer una labor efectiva de investigación y de judicialización ante los juzgados competentes. Entonces, ¿qué nos conlleva eso? A solamente documentar. Documentar, nada más, porque la Fiscalía General de la República no tiene ni siquiera datos estadísticos desegregados. O sea, usted matan a una mujer trans, se va a los datos gruesos, que son hombre o mujer, pero no se visualiza los crímenes por odio que se están ejecutando en contra de este sector, y solamente lo documentan las organizaciones de sociedad civil. Porque nosotras, a través de la unidad de transparencia del acceso a la información, solicitamos en su momento a la Fiscalía que nos proporcionara los datos de cuántos procesos tenían abiertos, cuántos habían culminado y de qué forma habían culminado, y cuántos eran mujeres trans, cuántos eran gay, cuántos eran lesbianas, y curiosamente la respuesta de la Fiscalía fue 1, ¿verdad? Que incluso nosotras mismas como sociedad civil lo desconocíamos. Y cuando indagamos nos damos cuenta que era una persona gay, americano, que había sido asesinada en El Salvador,
pero hubo intervención de la Embajada Americana para que el Estado salvadoreño diera resolución de ese caso, y porque era extranjero además, ¿verdad? O sea que las leyes sí se aplican, pero cuando hay un peso de otro país o hay intervención de una embajada, pero cuando matan a alguien nacional no se aplica. ¿Y qué nos está dejando como resultado eso? Que la población trans, específicamente en este caso, tenga limitantes grandísimas. Y las únicas opciones laborales que nosotras contamos en El Salvador, y creo que en la región centroamericana, a excepción de Costa Rica, creo yo, no sé, ¿verdad? Eso sería Victoria la que nos podría especificar mucho mejor, es trabajo sexual, estilismo o trabajo informal, como podría ser en el mercado, en vendedora, etc. Esas son las opciones a las que nos está limitando o nos están limitando nuestros estados, ¿verdad? Yo como mujer trans, yo no puedo ejercer como profesional en una empresa, no puedo ejercer como médica, no puedo ejercer como profesora porque no tengo las capacidades, y además no se dan también, digamos, las oportunidades para que esta persona pueda superarse, ¿verdad? Académicamente, ¿verdad? Porque no puedes ir a una escuela, a un colegio, ya sea público o privado, con tu expresión de género. No lo puedes hacer. Es una aberración y te sacan del colegio. Yo en lo personal solamente tengo 7º grado, ¿verdad? Y a pesar de ser una de las activistas más reconocidas en mi país y en la región, no he logrado concretar poder estudiar en mi país porque se sectoriza. Hay un programa especial para que puedan estudiar en la noche ciertos sectores, ¿verdad? Pero yo creo que eso es, ¿verdad?, sectorizarme, aislarme, discriminarme. Entonces yo no he querido hacer uso de ese medio porque yo tengo derecho a estudiar con los demás, compartir con los demás y que ellos conozcan de mi trabajo y yo poder conocer de lo de ellos, etc. Pero estas situaciones nos dejan como resultado que la población LGBTI no tiene acceso al trabajo, a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero últimamente, en los últimos 2 años, nosotras como organización hemos empezado a documentar una cantidad de casos. El primero que recibimos fue en el 2012, ¿verdad? Que lo recibimos justamente de un chico gay. Curiosamente, un chico gay le estaba pidiendo apoyo a una organización de mujeres trans, ¿verdad? Que también este es otro problema, que hay rivalidad entre las mismas poblaciones y eso no permite pues avanzar muchas veces. Cuando nosotros recibimos la solicitud, el chico nos expresaba que se encontraba en Francia desde hace tantos años y que estaba tratando de regular su situación migratoria, ¿verdad? Y que necesitaba cierta documentación para poder hacer efectivo un temor creíble en Francia, ¿verdad? A nosotros nos tomó de sorpresa porque nunca habíamos tenido un caso de esa índole, no teníamos la preparación, no teníamos el conocimiento y aunque éramos sabedoras de que era una situación real, nunca se había identificado como un problema. Pues sí, nos comunicamos con el chico, en ese caso me comuniqué yo porque me cayó directamente el correo a mí y empecé a consultar qué es lo que necesitaba él para poderle apoyar de la mejor manera. Solicitó registro, solicitó una carta formal, ¿verdad?, traducida al francés, que no puedo ni hablar español y hablar francés para mí, ¿verdad?, era mucho más complicado. Pero al final nosotros como organización era un compromiso que teníamos. Mandamos toda la documentación que teníamos en ese momento. Contábamos con pocos datos estadísticos, definitivamente, pero hicimos una recopilación bastante efectiva. Nos fuimos a la Biblioteca Nacional a recopilar noticias, etcétera, etcétera. Y eso nos permitió hacer un estudio hemerográfico de 30 años de historia escrita en los medios de comunicación, porque vimos la necesidad también de contar con esa documentación. Y pues se le manda al chico todo el paquete, sin fondos, sin nada, ¿verdad? Pero lo hicimos. 2 años después nos ha notificado él que ganó su asilo político y en este momento está en Francia asilado. Y así, ese fue el primer caso en el 2012. En el 2013 nosotras hacemos pública por primera vez un sitio web de nuestra organización, ¿verdad? Formal, profesional, digámoslo así, si se puede llamar así, y empezamos a recibir denuncias de diferentes lados, ¿verdad?, de poblaciones LGBTI que estaban alrededor del mundo, ¿verdad? México, Estados Unidos, Costa Rica,
Argentina, Brasil, Australia, Francia, Ginebra, que salvadoreños que estaban desamparados y que estaban iniciando un proceso de regulación migratoria. A todos y cada uno de estos casos que hemos recibido, les hemos dado el apoyo de la mejor forma que hemos tenido, porque muchas veces no tenemos los recursos económicos para poder hacer efectiva este apoyo, y muchos de ellos a veces requiere un buen monto económico, ¿verdad? Para menos para nosotras pagar $400 por una traducción es un muy buen dinero. Entonces, y no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, eso nos limita. Y como cada juez tiene sus propias particularidades, ¿verdad? Que quiere documentación escrita, que quiere documentación certificada, que quiere una traducción, que quiere esto, que quiere lo otro, que quiere que participes en la audiencia vía online, o sea, un montón de factores que al final terminan diciendo, ¿por qué tantas barreras? ¿Verdad? Pero hemos tenido muy buenos resultados. Yo le comentaba a Victoria antes de venir a sala de que como organizaciones, de los creo que es más de 160 casos que hemos podido dar acompañamiento, creo que el 98% ha sido positivos, ¿verdad? La mayoría de los casos que se han presentado y que se han respaldado en México y en Estados Unidos han sido positivos, ¿verdad? Tuvimos que hacer una investigación de campo también, ¿verdad? Donde tuvimos que hacer el recorrido de la ruta migratoria, porque queríamos confirmar lo que nuestras compañeras nos estaban denunciando de todo lo que pasaban desde que salían de su país, Guatemala, México y con el fin último Estados Unidos. ¿Y qué se evidenció? Que eran víctimas de violaciones sexuales, físicas, psicológicas, tortura, trabajo no remunerado, privación de libertad, asesinatos, violaciones sexuales y muchas veces ejecutadas por organismos de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Policía federal, policía estatal, ¿verdad? Organismos internacionales que se negaban a brindarles el servicio a las personas LGBTI, albergues que se negaban a recibirlas en los albergues para poder dormir y tener un espacio, ¿verdad?, cálido donde dormir por lo menos, ¿verdad? E incluso nuestro propio consulado las estaba discriminando y les había cerrado las puertas en su cara. ¿Qué nos permitió esta investigación a nosotras? Podernos reunir con OIM en Tapachula, con el ACNUR, ¿verdad?, con el INEM, con la Policía Federal, con la Policía Estatal, ¿verdad?, con recursos, con derechos humanos, con los albergues, visitar los albergues, en qué condiciones estaban, etcétera, etcétera, y iniciar un proceso de sensibilización. Pero lo bueno fue que encontramos mucha disponibilidad de estas instancias y eso nos ha permitido poder ir dando respuesta. Yo creo que, si bien es cierto, todavía siguen habiendo obstáculos. En este momento OIM, el ACNUR y todo el aparataje de Naciones Unidas está sufriendo una metamorfosis, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando hicimos nosotras la investigación, ellos nos decían, por lo menos la directora del INEM en ese momento nos decía, cuando nosotros recibimos el primer caso de de niños acompañados, nos creímos expertas en trabajar con niños acompañados. El problema estuvo, me dice, cuando recibimos por primera vez a un menor de edad, infante, solo, o sea, no acompañado. No supimos qué hacer. Y ese es justo el momento en el que nos encontramos ahora con la población LGBTI. Capturamos a una persona trans, la llevamos a la estación Siglo XXI en Tapachula. ¿Dónde coloco yo a esa mujer trans? No la puedo colocar con los hombres porque corre riesgo a ser violada. No la puedo colocar con las mujeres porque biológicamente ella sigue teniendo sus partes genitales masculinas. Que hay un miedo de que una pene vaya a violar. Exacto, justamente. O sea, lo importante de esto es que nunca te ven como víctima, sino como victimario. Entonces, yo sí puedo ejercer violencia en contra de alguien, pero alguien no puede ejercer violencia en contra de mí, contra mí. ¿Por qué? Porque dicen, pero si tú tienes la fuerza para defenderte, pero si tú tienes los cojones para defenderte, ¿por qué no te defendiste? Etcétera, etcétera. Y todo eso pues, nos permitió hacer un informe que nos permitió llegar hasta la ACNUR y hasta OIM en nuestro país, y ahora estamos trabajando en coordinación, tanto así que hoy estamos ya manejando un proyecto, ¿verdad?, del ACNUR,
hicimos alianzas estratégicas con organizaciones de sociedad civil, con organismos internacionales que se han puesto a disponibilidad de trabajar para hacer una ruta migratoria más amigable, ¿verdad? No garantizar 100% los derechos y que va a ser una ruta migratoria sin problema alguno, porque no podemos, ¿verdad? Pero por lo menos tratamos de mitigar los problemas que se puede encontrar esta persona en el camino. Ahora bien, ¿por qué están saliendo estas personas de estos países? Están saliendo por la ausencia de leyes que garanticen sus derechos, o sea, leyes de carácter especial, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género para las personas trans, que esto permitiría, digamos, el reconocimiento o la aplicación de los derechos o sea, los derechos socioeconómicos, sociales y culturales, a los cuales no tenemos acceso, porque no hay una ley que regule todo lo de mi identidad y lo de el cambio de mi nombre. 2, la alta tasa de crímenes por odio que se registra y la alta tasa de impunidad que hay en El Salvador y en la región centroamericana, a excepción de algunos países, ¿verdad? 3, la transfobia internalizada y la homofobia internalizada e institucionalizada, que se refleja especialmente desde los actores, principalmente de la Policía Nacional Civil, Policía Militar, y recordemos que El Salvador es un país militarizado, ¿verdad? Y que además viene de un conflicto de guerra, ¿verdad? De posguerra, que ni siquiera lo he terminado de subsanar. Y lo último, pues, que creo yo que son las 4 cosas más que están obligando a las personas LGBTI a salir del país, es que no hay oportunidades. No hay oportunidad estudiantil, no hay derecho a la salud, no hay derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Porque todo lo encasillan en que la población trans o la población gay tiene necesidades específicas en VIH, pero no necesidades en terapia hormonal, pero no reasignación de sexo, no, etcétera, etcétera. O sea, hay tantas cosas que todavía el Estado está en deuda con nosotras que a veces es lo mejor, pues, es irse. Pero muchas veces se están yendo no porque solamente estén presionadas por estos factores, sino porque han sido víctimas de asesinatos, persecución de las pandillas, persecución de la policía, persecución del Estado, ¿verdad? En el caso de las activistas, ¿verdad? Que damos las caras, y especialmente cuando no cubrí solamente, digámoslo así, una contraloría contra el Estado, sino que también hacer una contraloría más allá y buscar los mecanismos internacionales, ¿verdad? El Salvador se ha visto confrontado ya 4 veces, ¿verdad?, ante mecanismos internacionales, 3 veces ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2 de esas nosotras en el 2013, que fue el 29 de octubre del 2013, y hoy el 21 de marzo de este año, que fue con el apoyo de Igualito, ¿verdad?, que fue el consultor, digamos, responsable de elaborar el informe, que aquí está el licenciado Germán Duarte, que trabajó a honores para que nosotras pudiéramos presentar ese informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunciamos cantidad de cosas, desde asesinatos hasta el incumplimiento del Procurador de Derechos Humanos a su mandato, entre otros problemas que evidenciamos. Curiosamente, el Estado solamente toma nota, o sea, no las recomendaciones. Las 184 observaciones que salieron para el Estado salvadoreño en materia de LGBTI, el aborto y niñez, que son 3 temas que le están dando gran problema al Estado salvadoreño, y que fueron recomendaciones que hizo la ONU a través del examen periódico universal en el 2015, que también fue al que nosotras denunciamos y presentamos un informe alternativo, donde por primera vez informábamos a la ONU de la situación de violencia que estábamos viviendo en El Salvador, desapariciones, asesinatos, etc. Y hoy en el 2017 también presentamos un informe especial al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y ya creo que por primera vez el Estado salvadoreño va a ser sancionado en esta materia. Pero son esfuerzos que nosotros desde sociedad civil estamos exigiendo. No es porque el Estado tenga la disponibilidad. Si el Estado ni siquiera tiene recursos para funcionar efectivamente en este momento, porque estamos en un déficit fiscal que debe, creo que más de
1.000 millones alrededor del mundo. Entonces eso nos está poniendo todavía en más alta vulnerabilidad. Yo me quedaría hasta acá porque no quiero robarle tiempo a las preguntas que ustedes tengan, porque a mí me parece de suma importancia poder dar respuesta a las curiosidades o a las inquietudes que ustedes tengan, y para eso es que estamos acá. Gracias, Victoria, por las participaciones. Quería preguntarle, Carla, ¿cómo se involucró usted en activismo y por qué razones? ¿Cuántos años tiene usted de activismo? Si nos puede contar un poco de eso. Muy estratégico, ¿eh? Bueno, tengo 40 años de edad, 21 de ser activista prácticamente. La situación que me llevó a ser activista no fue fácil, ¿verdad? Tuve que pasar por varios episodios que cualquiera los pudo haber catalogado quizás como lo peor de su vida, pero yo creo en lo personal que todos esos episodios que viví en su momento, desde los 7 años que yo recuerdo, forjaron a la persona que hoy soy, ¿verdad? Y aunque no tengo una preparación profesional, creo que el campo, ¿verdad?, me ha dado las herramientas necesarias para yo poder hacer un planteamiento, digamos, apegado a la realidad de lo que estamos viviendo. Yo salí de mi hogar a los 9 años de edad, no voluntariamente, quiero aclararlo. Salí porque había sido víctima de violación sexual por parte de mis primos cuando se empezaron a dar cuenta que tenía una preferencia sexual diferente a la heteronormativa. Luego de eso, pues, los ataques sexuales se fueron haciendo más recurrentes, ¿verdad? Ya no solo por 1 ni por 2, sino que ya eran 3, 4. Se empezaron a sumar vecinos, se empezaron a ver palizas. A los 9 años de edad, tomo la decisión de irme, previo a un ataque de un primo mío que me sacó de mi casa tirada de los cabellos, me tiró a la calle a los 9 años, sacó su arma y me tiró 9 balazos por mis pies. Afortunadamente ninguno me dio, pero sí me asustó. Esa noche yo recuerdo que me dormí, prácticamente, mejor dicho, no me dormí, me acosté, esperando que amaneciera, y salí de mi hogar sin decirle nada a mi abuela, sin decirle nada a mis hermanos, y pues tomé la decisión de irme a la capital. Yo nunca había ido a la capital, pero más sin embargo había escuchado, ¿verdad? Entonces llegué a la calle y pues nada, ¿verdad? Sin horizonte, digámoslo así, ¿verdad? Sin planes previstos o planificados, nada. Llegué a la calle a los 9 años, a dormir a la calle, a mendigar, con mi basura como muchos indigentes en mi país. Y eso pues me llevó a otras situaciones de violencia, ¿verdad? Anduve pidiendo en los buses, como cualquier indigente en mi país, pero en unas condiciones bastante, creo yo, con muchas más desventajas, porque o sea, ya tenía una expresión más femenina, ya era muy amanerada, yo ya no me sentía que yo tenía que expresar lo que realmente sentía. Y me acuerdo que en ese entonces pues por primera vez yo miraba a una persona transgénero, que en este caso se convirtió en mi mejor amiga, y digo se convirtió porque hoy está asesinada. Fue Diana, ¿verdad? Y fue con la primera persona que creo que en la historia de mi vida con la que yo me identifiqué, con la que yo sentí que no estaba perdida y que no estaba en el lugar equivocado. A pesar de que ella también se encontraba en la misma situación que yo, ¿verdad? De que había sido expulsada de su casa o que se había visto obligada a irse, ella no vivía en la calle, pero yo sí. Entonces, en ese momento, en ese primer encuentro, ninguna y ni la otra tampoco expresó mucho, ¿verdad? Solamente empezamos a hablar de cómo era nuestra vida en ese momento, pero nunca hablamos del pasado. Y eso nos llevó a crear una gran amistad. Pero lo quiero hacer súper corto porque eso sería súper largo. Son 40 años, recuerden, ¿verdad? Entonces,
Luego de eso, pues ejerzo el trabajo sexual, ¿verdad? Sin oportunidades, sin estudios, sin dinero, sin tener dónde dormir, sin tener que comer, ¿verdad? Etcétera. Obviamente me obligó a hacer cosas también que posiblemente no están en los planes de ninguna persona. Conocí el trabajo sexual, siendo una persona menor de edad. Obviamente era, digamos, como comida para pedófilos, ¿verdad? Que pagaban por mis servicios en ese entonces. Y pues el trabajo sexual me dejó entradas económicas muy buenas en ese entonces, ¿verdad? Que me permitieron pues tener un lugar donde vivir, que comer y dejar la calle de una forma prácticamente inmediata. Pero también esto me expuso a otras situaciones, ¿verdad? Los riesgos de adquirir VIH, que efectivamente soy una persona con VIH desde 1993 que me dieron mi diagnóstico por primera vez, ¿verdad? Hasta este momento pues sigo vivita y coleando, ¿verdad? Y pues después de haber sufrido traumas de violación, lo menos que esperaba yo era que eso se volviera a repetir. A los 11 años, después de 2 años y medio más o menos de haberme ido de mi casa, me voy a vivir a un lugar que se llama La Iberia y que es dominada totalmente por la Mara Salvatrucha. Y la colonia que está a la par es dominada por la Mara 18. ¿Verdad? Yo vivía en la colonia de la Mara 18. Pero yo tenía que ir a comprar las tortillas a la colonia de la Mara MS. En una de tantas que fui, me secuestraron, 15 sujetos aproximadamente, me llevaron a un lugar solo, me violaron, me lapidaron, ¿verdad? Fue donde tengo esto acá, tengo otra cicatriz acá, donde las piedras, pues, ¿verdad? Me robaron mi ropa y me dejaron tirada en un predio baldío. Creo yo que me daban por muerta, ¿verdad? No tuve la oportunidad de preguntarles si me habían dado por muerta, ¿verdad? Entonces, sí, en ese entonces pues tuve que salir y me fui de ahí. Nuevamente volví a la calle. En esta ocasión, pues fue pocos días los que estuve porque Diana me ayudó a irme a un lugar seguro nuevamente, volví al trabajo sexual. La razón por la que me fui a vivir a esa colonia yo es porque una señora me ofreció donde darme vivir y que mi vida cambiara. Era una señora religiosa, pero también su hijo terminó abusándome. Luego en el 1993, ya tenía algunos añitos ya, fue justamente el año en el que me dieron mi diagnóstico de VIH. Fui víctima de un asesino en serie que se había desatado en El Salvador. Ya se habían registrado varios asesinatos ese año de mujeres trans. Y recuerdo que el sujeto paró en la avenida donde yo ejercía el trabajo sexual. Me preguntó cuánto cobraba por mis servicios. En ese entonces estaba el colón en mi país. Y pues, ¿verdad? Como cualquier cliente le dije el precio, me subí, hicimos trato y nos fuimos a un lugar solo, como suele pasar, ¿verdad? Cuando no te pueden llevar a un motel, te llevan a un lugar solo. Y pues, practicándole sexo oral al sujeto, me doy cuenta que tenía una pierna de palo, justamente como lo describían en los periódicos principales de mi país. Y en ese momento yo empecé a llorar, pero a llorar no así como tan expresiva, sino que a llorar silenciosamente practicándole sexo oral, pero mis lágrimas empezaron a rodar porque yo creía que ese era el último día de mi vida, porque toda la que se había ido con él amanecía muerta. Pero más sin embargo tuve una lucha. Bueno, me secuestró primero, empezamos, íbamos para el área de la Santa Tecla, que es como Los Cafetales, una área bastante aislada del centro de San Salvador, y tuve el valor de forcejearme con él. Le quité el arma, ¿verdad? Era un arma 45 milímetros. Sabía de armas porque había tenido una pareja que las utilizaba, que era policía, entonces él me había enseñado a conocerlas. Pero en el forcejeo chocamos. La pistola yo la tiré fuera del vehículo, pero él sacó otra pistola y me dio 9 balazos. No sé a ciencia cierta cuántos me pudo haber, no sé cuántos tiene un cargador de 9 milímetros, pero fueron 9 los que me cayeron a mí. Terminé muy grave. Mi vida fue, digámoslo así, salvada porque un señor vigilante me encontró. Después del tiroteo, el señor, no sé por qué, salió y me encontró desnuda, totalmente desnuda.
y él llamó a la policía. Cuando la policía llegó, en ese entonces empezaba la Policía Nacional Civil a funcionar en El Salvador. Cuando la policía llegó, el policía, yo recuerdo perfectamente bien las palabras que utilizó y me dijo: vos, culero hijo de puta, si querés salvar tu vida, subite a esa patrulla porque yo no te voy a tocar. Con el dolor que causa eso, tener 9 balazos, imagínense el trabajo que me costó subirme a una patrulla, pero yo creo que las ganas de vivir eran tantas. Llegué al Hospital San Rafael. Los médicos solo me suturaron los orificios de las balas. En ningún momento me practicaron ninguna radiografía, ni me hicieron un examen físico para ver los daños que yo podía tener, porque yo no podía ni hablar. Pero recuerdo que me suturaron y a quien detuvieron fue a mí. La policía me llevó detenida a una delegación. Me metieron a una celda y luego, pues, 2 días después, colapsé. Y después, no sé a cuántos días después, desperté en el hospital, ¿verdad? Ya con la laparotomía, una operación exploratoria, ¿verdad? Y empecé a leer mi cuadro clínico que estaba a la par y decía que tenía un pulmón roto, que tenía el intestino delgado y el grueso reconstruido y que se me había quitado el hígado, parte del hígado, perdón, porque estaba destruido. Entonces toda la situación, yo creo que todo lo único bueno que encuentro en esa esfera de ese momento fue que eso sirvió para que mi familia se diera cuenta dónde yo estaba y cómo estaba. Y ahí fue el reencuentro con mi familia. Llegó mi hermano, mi hermana, mi mamá, mis tías. Y fue donde mi abuela me dijo que a ella no le importaba lo que su hijo fuera, que ella simplemente quería que yo regresara a la casa. Y yo lo único que hice fue llorar porque no podía ni hablar porque tenía un tubo en la boca, ¿verdad? Pero para mí tuve que pasar por eso para llegar justamente a lo que yo ambicionaba, a lo que yo anhelaba tanto, volver a tener contacto con mi familia. Bueno, luego de eso me recuperé, ¿verdad? Y en el 2013 pues me vuelven a atacar. En este caso fueron las pandillas. Empezaban los señores con la famosa renta, que querían que les pagáramos la renta, y la señora, como siempre, ¿verdad?, de rebelde, se opuso. Y yo les dije que yo no les iba a pagar ninguna renta, porque además ellos querían que yo se las pagara y recogiera o recolectara las de las demás y se las llevara a ellos. Entonces yo me negué. Y una semana aproximadamente después me atacan y me dan 5 disparos, pero en esta ocasión yo estaba acompañada de otras compañeras. Balearon a otra compañera, que en este caso era Andrea. Andrea no estuvo muy grave, fue en la pierna, porque el ataque era directamente a mí, pero ahí sí yo vi al atacante disparándome a mí. Terminé en el Hospital Rosales, extremadamente herida. Nuevamente me vuelven a operar del abdomen, ¿verdad? Me vuelven a dar mi diagnóstico de VIH, pero yo no me asumo como persona con VIH. Me recupero nuevamente y años después, en el año 98, me intentan asesinar nuevamente, pero en este caso eran 3 chicos gay, y en esta ocasión yo me defendí y yo terminé lesionando a uno de ellos. Pero a mí la justicia ni las autoridades salvadoreñas jamás me preguntaron cómo había ocurrido, siempre le creyeron a él, pero la realidad es que ellos me habían querido matar a mí y yo me fui a pagar una condena de 5 años a uno de los centros penitenciarios más peligrosos de mi país, que es el penal de Sensuntepeque. Y a pesar de que yo le expresé al juez que no me mandara a ese centro penitenciario porque era un penal donde estaban solo los mareros, el juez omitió mi solicitud y me mandaron a cumplir mi condena junto a los mareros de la Mara Salvatrucha. Cuando yo llegué, entré, pasé un proceso bastante riguroso, digámoslo así, pero lo que más me dolió fue lo que me pasó adentro, que se volvió cotidiano prácticamente. De entrada recibí una paliza aproximadamente de unos 30, 40 hombres que me recibieron con bate en mano. Fue donde me reventaron acá, donde tengo atrás una cicatriz, ¿verdad? Me golpearon, me dejaron inconsciente. Horas después quizás desperté y me moví y busqué al resto de compañeras que estaban ahí, que en ese entonces eran 3 chicos gay que estaban ahí.
que los tres se negaron a ayudarme. Horas después me llegan a sacar del penal el custodio del centro penitenciario y me llevó donde estaban todos los pandilleros. Y ese día me violaron día y noche, por decir un número, creo que unos 100 hombres. Y pues querían cortarme hasta mis partes genitales, intentaron introducir un palo en mi ano. O sea, fue, creo que lo más duro de lo que viví ahí. Y eso se volvió repetitivo por 6 meses, hasta que yo logré pues cómo estabilizar relación con uno de ellos, ¿verdad? De una forma estratégica, digámoslo así, ¿verdad? Traté de buscar al cabecilla, al que los mandaba, para que él ejerciera algún tipo de protección y ya no me siguiera pasando eso. Y efectivamente así fue. Después ya sufrí un poco menos, ¿verdad? Pero siempre se daban las violaciones, que 10, que 20, que 30 diarios, ¿verdad? O sea, y no les importaba en las condiciones que estuviera. Y como era una persona con VIH que no lo podía decir, porque si lo decía me mataban seguramente, ¿verdad? Tuve que callarlo. Mi condición de salud mejoró tanto en esos 5 años que perdí casi el 70-75% de mi peso, ¿verdad? Adquirí otras infecciones de transmisión sexual, tuberculosis, etcétera, ¿verdad? Que me llevó a una condición bastante horrible. Pero salí y las ganas de vivir seguían ahí, ¿verdad? Me puse en control, no fue fácil, definitivamente no fue fácil, ¿verdad? Pero me repuse. Y hoy pues estoy mejor de salud, mejor económicamente posiblemente, tengo un reconocimiento a nivel nacional, a nivel internacional, ¿verdad? Que me lo he forjado con lucha y creo que gota a gota la he sudado y que creo que el bocado que me meto en mi boca me cuesta a lo último, ¿verdad? Pero yo creo de que y justamente hoy que estoy siendo nominada, y con esto voy a cerrar, creo, estoy siendo nominada para el premio Martín Enals. Se hace público a nivel mundial la noticia. De hecho, creo que mañana tengo algunas entrevistas aquí por eso, ¿verdad? Y los mareros se dan cuenta de que yo voy a recibir una remuneración económica. Me buscaron, me encontraron, llegaron a mi casa y me pidieron el 50% de la remuneración económica y que si no la daba de forma inmediata me iban a matar en 3 días. En estas últimas 2 semanas, 3 semanas, tuve que cambiarme de hogar. Primero porque si ya me hubiesen entregado el premio, yo no les hubiera dado ni un 5 jamás, ¿verdad? Pero la realidad es que ni siquiera lo he recibido. La premiación va a ser en octubre. Y ellos asumían que ya lo tenían. Entonces hoy me encuentro amenazada, ¿verdad? Aparte de la persecución que sufro por ellos, ¿verdad? Porque me han declarado la guerra, digámoslo así, porque en su momento obviamente se infectaron de VIH, pero la culpa no fue mía, ¿verdad? Fue de ellos y ahora la culpa me la echan a mí. Entonces yo tengo amenazas permanentes de ellos. Y ahora se suma pues la amenaza a muerte y la persecución por el premio, ¿verdad? Tanto así de que yo estoy ahorita en un proceso de solicitud de refugio, ¿verdad? Desde El Salvador, ¿verdad? Porque no quiero salir como huyendo, quiero salir con la cara en alto, digámoslo así. Pero yo creo que mi proceso de refugio va a culminar en que voy a terminar viviendo en otro país y yo creo también de que la lucha la puedo seguir, esté en mi país o no esté en mi país. Muchas gracias. Chicos, por un tema de tiempo no me va a dar chance de preguntas. Ahorita las podemos hacer porque primero voy a pedirle a Victoria que baje un toquecito y a don Germán que suba porque van a firmar un convenio de cooperación H. Duarte Lex y Comcavistrans, si no me equivoco lo pronuncié bien. Y ya después de la firma tienen toda la, de hecho los incentivo, por favor, les pido que se acerquen, uy, perdón, Vicky, ya te golpeé, que se acerquen a hacer las consultas que puedan tener todavía. Mientras tanto, un toquecito para este acto que tiene mucho significado.
micrófono. Muchas gracias. La razón por la cual estamos firmando un convenio de cooperación con Concavis Trans, ya venimos trabajando juntos desde marzo, pero es porque mi firma es la única firma de todo Centroamérica que tiene una finalidad social. El 100% de nuestras ganancias y toda nuestra razón de ser es el movimiento LGBT. Somos un puente entre multinacionales grandes que nos contratan y les ayudamos a hacer cosas corporativas, porque sabemos hacer eso, para poder financiar el movimiento LGBT. Entonces, estamos muy contentos a raíz de la semana esta pasada que tuvimos charlas con John Corbino, y veo aquí personas que estuvieron presentes y que participamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también invitamos a Carlita que nos acompañara, pero ella tenía que liderar y estar participando en una marcha contra la transfobia, ¿verdad? Me parece que fueron como 1000 personas que marcharon a la Corte Suprema de El Salvador. Y tenemos un montón de proyectos en camino. Entonces, también firmamos un convenio con Paula Severino, que se vuelve la socia de H. Bartelex, que tiene los mismos valores, los mismos principios que yo. Entonces vamos a abrir oficinas en Argentina y resulta que Paula es la redactora de la Ley de Identidad de Género de Argentina y es la autoridad máxima, una mujer así nacida, ¿verdad? Como dicen los conservadores, y heterosexual. Lo que quiero decir es que no hace falta ser gay o LGBT también para ser aliado a estas causas. Si a usted le gusta la decencia y los derechos humanos, pues ya es un gran paso y todo el mundo puede ser activista. Y el activismo comienza con una simple inclusión, un simple respeto, como decía Victoria. No hace falta poner demandas para ser activista y digamos en mi página web, si ustedes se meten en H. Bartelex, pueden ver que hay también un proyecto que se llama el H. Duarte Plus Project, que es un proyecto de arte para darle visibilidad a una plataforma para artistas, pintores, diseñadores. También una parte que aquí está el ingeniero Ross de Burión, nunca puedo decir, tenemos 5 años de conocerlo, pero no puedo decir el apellido, que es un ingeniero en biotecnología que va a liderar toda una parte de educación sexual, en temas de VIH, en temas de cómo informar de una manera técnica qué es y qué no es todos estos aspectos. Y igual, aquí hay un montón de carreras, quien quiera estar interesado en apoyar, tenemos aproximadamente 75 voluntarios a nivel mundial y es toda una nueva manera de hacer negocios, de generar impactos significativos y hacer trato ganar-ganar. Entonces este convenio que tenemos con Concavis Trans, hemos definido con Carla varios proyectos. Primero, continuar con el proyecto del proceso 184-2016, que es la demanda por matrimonio igualitario que interpuse en El Salvador, que es una demanda de igualitos que comenzamos en noviembre y que Carla Velar fue el primer proyecto que hicimos junto con William Hernández, otro líder de la comunidad LGBT y también la activista independiente de Ríos, se involucró. Entonces ahorita vamos a presentar una segunda ampliación porque todavía no nos ha admitido la demanda. No sabemos por qué, pero vamos a seguir presionando hasta que la admitan. Vamos a darle continuidad a las denuncias de crímenes de odio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les comentaba antes Carla Velar. En el proceso de opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue la semana pasada, también vamos a darle continuidad y también Carla Velar va a formar parte siempre de nuestro equipo. Vamos a hacer un proyecto de darle una asesoría técnica jurídica a Carla Velar, porque es como la mujer líder en temas trans, porque hacer un efecto dominó, si Carla Velar lo logra, pues tiene todo el mundo que lograrlo, cambiarle el nombre, porque ahora la identidad de Carla es Carlos Armando Avelar, ¿cierto? Y queremos cambiarle, que su identidad sea respetada y que sea conforme a la identidad de género, porque como explicaba la doctora Paula Severino, mi socia en Argentina, cuando usted ve el documento de una persona y ese documento no refleja el nombre, tal vez para usted sea insignificante. A mí me costó mucho entender eso. A los 29 años yo pedí cumpleaños empatía y hasta ahí logré entenderlo. Pero cuando tu identidad de género, digamos, usted ve todos mis documentos, dice Germán Duarte, pero que puede ser, es que es una negación a la persona misma, que diga, no, es que usted no es Carla Velar. Y los miles de problemas que se pueden generar. Mañana va a haber un conversatorio con una activista trans que es de McKinsey, que trabaja, que McKinsey es como la mejor consultora del mundo, ¿verdad? Es una consultora pequeña con un alcance muy fuerte.
pequeña, perdón, discreta, no pequeña. Y ella es una mujer trans y es mi vecina. Y a veces se presentan situaciones cotidianas como, enciéndame la barbacoa. No, es que usted no es una dama, le dice la guarda. Es que yo soy una dama. No es una dama. Y empiezan ese dimes y diretes, desde cosas tan sencillas que tal vez uno piensa, pero qué el nombre, qué majadería, pero para algunas personas, o sea, lo primero que uno comienza en una charla siempre, o en una actividad central, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es las cosas? O hablemos de cosas importantes. ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Y si ni siquiera te pueden respetar eso, es ahí donde empieza el problema, y es empezar a negarte tu personalidad. Entonces vamos a hacer un proyecto de demandar al Estado salvadoreño, que tanto me encanta demandar a mis estados, para cambiarle el nombre a Carla. Otro proyecto que tenemos es asesorarlo en hacer una ley de identidad de género y llevar una propuesta a la Asamblea de una manera técnica, y para eso tenemos a la mejor persona para hacerlo, que es Paula Severino. Entonces estos son parte de los proyectos, además de otros relacionados con investigaciones y otras cuestiones que es un gran honor para nosotros poder aliarnos con Cavistrans, y qué mejor manera de hacerlo en UNACYT, que es la única universidad, creería yo, en Centroamérica que es realmente sin espacio para discriminación. Cuando estábamos planeando todos estos eventos con Micho van der Putten, todavía no había entrado Monse, me acuerdo de una reunión que doña Silvia Castro deja claro su liderazgo y su visión de esta universidad, porque porque me dijeron, háganos una propuesta, 40 nombres, pues aquí está la propuesta para el mes. Ay, pero don Germán, me dice tal persona, solo personas a favor del tema LGBT, hay que poner otra gente para generar diálogo. Y doña Silvia, que ahorita está en Oslo, en el Freedom Forum, ¿verdad? Fue tajante, dijo, para hablar en contra de los derechos LGBT está todo Costa Rica. Aquí en UNACYT no hay discriminación. Y es por eso que con esa energía y con esa visión de la líder de esta universidad es que firmamos este convenio. Así que muchas gracias, UNACYT, por darnos ese espacio. Si hay preguntas, por favor, y si no, cualquier cosa a la orden. Carlita. Bueno, solo darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención, por su tiempo, y sé que todos están esperando ir a clases también, ¿verdad? Pero si hubiera alguna pregunta y la pudiésemos contestar, con mucho gusto. Hermano, una pregunta. ¿Carla te dio el permiso para decir su nombre públicamente? Si te dio el permiso para decir el nombre registral de ella públicamente. Ok. No, lo pregunto no por algo para atacar a Germán, porque yo a Germán lo quiero mucho, sino por algo que es muy importante. El que una persona trans te dé permiso es muy importante, porque aquí se da algo y se da en todo el mundo. Ve una mujer trans y dice, es un hombre. Y no solo eso, el exponer a una persona la expone a peligros. Es porque uno nunca sabe quién le está diciendo las cosas. Y el hecho que ella se lo dé a él es muy importante, porque entonces se lo puede decir. Pero si ella no se lo da y alguien aquí es sumamente transfóbico y llega a atacarla a ella y a tratarla por su nombre, ya es una violencia. Y tienen que aprender que es algo sumamente importante. Cuando hablen de una persona trans, no hablen de esa persona sin su consentimiento. Ya será todo. Bueno, chicos, efectivamente, por un tema de tiempo... Sí, no, yo sé. ¿Me dan chance? Sí, una, última. Okay. No, bueno, rápidamente, nada más es comentar que desde los 5 años que llevo viviendo aquí en Costa Rica, yo soy refugiado por orientación sexual aquí en Costa Rica, soy hondureño y tenemos un trabajo también con Carla a nivel de Centroamérica. Trabajamos aquí en Costa Rica con población LGBTI en condición de refugio y migración, ¿verdad? Mi nombre es Denis Castillo.
Es la primera vez que una universidad, de los 5 años que llevo, que había mencionado, que toca este tema de esta magnitud, ¿verdad? Para mí es importante que estos espacios deben de ampliarse y seguir trabajando para que nos lleven a la construcción y analizar el camino del respeto hacia lo que es los derechos de las personas LGBTI en la región, ¿verdad? Quisiera, para no alimentar prejuicios de las poblaciones trans que llegan al país, hemos acompañado muchos casos que inclusive hemos tenido que ver algunas que han muerto aquí en Costa Rica, vienen a buscar protección y terminan muriendo. En este caso, Costa Rica ha sido líder a nivel de Centroamérica en otorgar refugio por orientación sexual e identidad de género. En el 2013 se me otorgó a mí, y era el primer caso, y a 2 compañeros más, una chica trans y 2 compañeros de África también por la misma orientación, por su orientación sexual, por la persecución que se vive en esos países. Creo que en Honduras, después del golpe de Estado, igual que la situación en El Salvador, ha incrementado la violencia, ha hecho de que aún la migración por este tipo de situaciones, muchos se desplacen a Costa Rica. Tal vez están un poco camuflajeados, que aún no están visibilizados, pero necesitamos aún más conciencia, ser más sensibles hacia el tema, ¿verdad? Y que Costa Rica ha liderado estos procesos, ¿verdad? Hace más trabajo, aún hay 2 batallas grandes, que es el derecho al asilo y al refugio, y a lo que es la homofobia a nivel internacional. Bueno, chicos, yo creo que si tuviéramos el chance, nos quedamos toda la noche, pero yo sé que la mayoría tienen clases, entonces acá cerramos. Muchísimas gracias por su asistencia, espero que sea de provecho, espero que se lleven un poquito más de conocimiento, y nada más déjenme entregarle los reconocimientos tanto a Carla como a Victoria por su participación.